Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vámonos con las probabilidades en las casas de apuestas que vamos a analizar. Vámonos con el Levante Sevilla. Abrió como favorito el local con 37%. Se mantiene como favorito local con un 39%. En 1xBet, en esta casa de apuestas, el público va con el local y el empate. Un incremento de 2% hacia el local y de 2% hacia el empate. En William Hill abrió como favorito el local con 36%, se mantiene como favorito local con un 40%. En esta casa de apuestas el público está con el local con un incremento del 5%. En Betson abrió como favorito el visitante con 41% y ahora es favorito el local con un 39%. En esta casa de apuestas el público va con el local y el empate. Con el local 7% de incremento y 2% hacia el empate. En Sportium, en Sportium abrió como favorito el visita, ahora es favorito el local. En esta casa de apuestas también el público está con el local y el empate. Con el local un 6% de aumento en su probabilidad y 1% hacia el empate. En B365 abrió como favorito el visitante con un 37%, ahora es favorito el local con un 39, con un 40%. El público va con el local y el empate. Hubo un incremento del 4% de probabilidad hacia el local y de 3% hacia el empate. Aquí vemos que en las 5 casas de apuestas, en 4 de las casas de apuestas que estamos viendo, van con el local y el empate, y solo en una, que es William Hill, están con el local. Hubo un decremento con el visitante en 1xBet del 4%, un decremento en William Hill con el visitante del 4%, un decremento del 10% en Betson con el visitante, y 7-8% decreció también el visitante en Sportium, y 6%, 7% decreció en el visitante en su probabilidad en B365. Aquí yo voy a ir con un empate cuota 3.27. No se descarta el local, pero yo voy con el empate. Vámonos al siguiente partido, que es Rayo Vallecano contra Español. Abrió como favorito el local con 51%, se mantiene como favorito local con un 45%. En esta casa de apuestas el público va con el empate y la visita. Con el empate hubo un incremento del 2% y con el visitante un incremento del 3%. Aquí decreció el local un 5% en 1xBet. Vámonos a William Hill. Abrió como favorito el local con un 50%, se mantiene como favorito local con un 45%. Aquí decreció la probabilidad del local un 5% y el público está con el empate y la visita, con 1% hacia el empate y 3% hacia la visita. En Betson abrió como favorito el local con un 52%, sigue como favorito el local con un 45%. Aquí en Betson decreció la probabilidad del local en un 7%. El público está con empate y visita. Con el empate hubo un aumento en la probabilidad del 4% y un aumento en la probabilidad del visitante de un 4%. En Sportium abrió como favorito el local con 56%, se mantiene como favorito el local con un 45%. En esta casa de apuestas el local decreció 11% en su probabilidad. El público aquí va con el empate y la visita.
un aumento de probabilidad hacia el empate de 4% y un aumento en la probabilidad de que gane el visitante en la probabilidad de 8%. En Bet365 abrió como favorito el local con un 53%. Se mantiene como favorito el local con un 45%. En Bet365 decreció la probabilidad del local un 8%. Aquí el público está con el empate y la visita. Con el empate aumentó la probabilidad un 2% y aumentó 6% con la visita. Vemos que en Bet365 decreció el local un 8%, en Sportium decreció el local 11%, en Betson decreció el local un 7%, en William Hill decreció un 5% el local y en 1xBet decreció 5% el local. En las 5 casas de apuestas decreció el local en su probabilidad de ganar y yo creo que la jugada está entre el empate y la visita. Aquí está más o menos parejo, hacia el empate 29%, hacia la visita 26%. Hubo un aumento en la probabilidad del 3%. En William Hill el empate está en 28% contra 26% de la visita. En Betson 29% el empate, 26% la visita. En Sportium 29% el empate, 27% el visitante. Y en 1xBet 29% el empate y 26% el visitante. Está muy parejo. Eh, el pago es mejor con el visita, pero ahí noto que están los aumentos de la probabilidad más importantes. En 1xBet el 3%, en William Hill el 3% con el visitante, en Betson 4% con el visitante, en Sportium el 8% con el visitante y en Bet365 el 6% con el visitante. Entonces yo voy a ir también aquí con un empate, cuota 3.41. Como se darán cuenta, la visita también es jugable y paga muy bien. Yo pienso que la jugada está entre empate y visita. Ya ustedes con las probabilidades pues decidirán qué van a jugar, si es que juegan ese partido. En el Real Oviedo Villarreal abrió como favorito el visitante con 50%, se mantiene como favorito el visitante con un 45%. Aquí hubo un decremento en la probabilidad del visitante del 5%. Hacia el empate hubo un aumento en la probabilidad del 2% y hacia el local un 3%. En William Hill abrió como favorito el visitante con un 47%, se mantiene como favorito el visitante con un 46%, aquí decreció el visitante un 1%, hacia el empate no hubo movimientos y aquí hubo un crecimiento de probabilidad con el local del 1%. En William Hill el público está con el local. En Betson abrió como favorito el visitante con 50%, se mantiene como favorito el visitante con un 45%. Aquí decreció la probabilidad del visitante un 5% y el público está con el empate y el local. Hacia el empate hubo un 3% de aumento en la probabilidad y 3% de aumento en la probabilidad del local también. En Sportium abre como favorito el visitante con 51%, se mantiene como favorito el visitante con un 45%. Aquí decreció el visitante 6%. El público en esta casa de apuestas está con el empate y el local. Hacia el empate hubo un aumento en la probabilidad del 2% y hacia el local un aumento de probabilidad del 4%. En Bet365 abrió como favorito
el visitante con probabilidad del 50%, se mantiene como favorito el visitante con 44%. Aquí decreció el visitante también un 6% y en B365 el público está con el empate y el local. Hacia el empate hubo un aumento en la probabilidad del 2% y hacia el local de un 4%. Aquí vemos que decreció el visitante 6% en Bet365, 6% en Sportium, 5% en Betson, 1% en William Hill y 5% en 1xBet. Aquí yo creo que la jugada está entre el local y el empate. Aquí yo me voy a quedar también con el empate. Cuota 3.43. Ya ustedes deduzcan con estas probabilidades que tenemos aquí qué es lo que creen ustedes que tiene mejor oportunidad para que se dé. Vámonos al siguiente partido, que es Eagles contra AZ Alkmaar de Países Bajos. En 1xBet abrió como favorito el visitante con 44%, se mantiene como favorito el visitante con 41%. En esta casa de apuestas decreció el visitante 3% y 0.07% en el empate. El público está con el local con un aumento en su probabilidad del 3%. En William Hill abrió como favorito el visita con 43%, se mantiene como favorito el visitante con 41%. En esta casa de apuestas decreció el visitante un 3%. El público está con el empate y el local. Hacia el empate hubo un aumento de la probabilidad de 0.24% y un aumento en la probabilidad con el local del 3%. Vámonos a Betson. En Betson abrió como favorito el visitante con 42%, se mantiene como favorito el visitante con un 41%. Aquí decreció el visitante 1% y decreció el local 0.65%. El público está con el empate y con un aumento del 2% en su probabilidad de empate. Un aumento en la probabilidad del empate de 2%. En Sportium abrió como favorito el visita con 43%, se mantiene como favorito el visita con 42%. Aquí decreció el visitante 2%, hacia el empate no hay movimientos y hubo un aumento en la probabilidad del local del 2%. En B365 abrió como favorito el visita con 42%, se mantiene como favorito el visitante con 41%. Aquí decreció el visitante un 1%, decreció también hacia el empate un 0.10% y hubo un aumento en la probabilidad del local del 1%. Aquí vemos que decreció no mucho el visitante en las 5 casas de apuestas noto aquí que en esta casa de apuestas Betson va el empate solo, o sea que podría caer el resultado en cualquiera de los dos lados. Vamos a ver qué nos dicen las probabilidades aquí. El local 33, el visita 41, mejor el visita en probabilidad. 33 contra 40, 33 contra 41, 33 contra 34 contra 42, 34 contra 41. Es en probabilidad mejor el visitante, pero el visitante decreció las 5 veces. En las 5 casas de apuestas decreció el visitante, entonces vamos a ir con el local. Aquí vamos a ir con el local, cuota 2.88. Vámonos al siguiente juego. Es PSV contra Zwolle. Abre como favorito el local con un 81%, se mantiene como favorito el local con un 78%. Aquí decreció el local
3%, el público está con el empate y la visita. Un incremento en la probabilidad hacia el empate de 2% y un incremento hacia la visita en la probabilidad del 2%. En William Hill abrió como favorito el local con un 80%, se mantiene como favorito local con un 76%. Aquí también decreció el local en un 4%. El público está con el empate y la visita. Con el empate hubo un aumento en la probabilidad del 2% y hubo un 3% en el aumento de la probabilidad del visitante. En Betson abrió como favorito el local con 76%, se mantiene como favorito el local con un 76%. En esta casa de apuestas no ha habido cambios en las probabilidades. En Sportium abrió como favorito el local con 79%, se mantiene como favorito el local con un 80%, eh, hubo un decremento hacia el empate de 1% y el público aquí va con el local con un aumento en su probabilidad de 0.52% y también pone algo con la visita con un incremento del 1%. En B365 abrió como favorito el local con un 79%, se mantiene favorito el local con un 76%, aquí hubo un decremento con el local del 3%, el público está con el empate y la visita, con un incremento en la probabilidad del empate del 1% y un aumento en la probabilidad del visitante del 2%. Aquí en estos juegos que son a la 1 de la tarde, bueno, en todos los juegos puede haber cambios en las probabilidades, pero más en los juegos que son a la 1 y a las 12 del día, porque falta mucho tiempo y aquí puede haber cambios. Entonces yo en este partido donde, por ejemplo, aquí decreció el local, aquí decreció el empate, aquí no hay movimientos, aquí decreció el local, aquí decreció el local. Entonces yo voy a buscar una cuota alta que es el empate, cuota 7.25. Y también los goles a la primera mitad, over 2,5 goles a la primera mitad con cuota 3.10. Eso es lo que yo voy a jugar y ustedes pues saquen sus deducciones con todas las probabilidades que tenemos aquí y espero que escojan al ganador o un buen empate. Les mando un abrazo, hasta pronto.